Bueno, aquí vamos a reaccionar acerca de un video que se llama Los Sicarios de Kelium Zeus. Ustedes lo pueden encontrar El que nombraron maestro en de internet. Vilita, Demonio Harjodur, llamado así por este mitómano Luis Gustavo Morales. Él empieza a investigar la muerte de su hermano y hace todo un seguimiento y se da cuenta cómo el amigo le pica rastre, cómo los policías lo llevan a la estación de Itagüí, saca los nombres de los policías, lugar donde lo asesinaron, hora de asesinato, y logró demostrar ante la justicia que ellos lo mataron. Se logró demostrar y un juez los detuvo a estos policías. La prueba reina fue que aunque cambiaron la aguja percutora, aunque cambiaron el cañón de la pistola de la arma de dotación de los policías, no cambiaron la aguja percutora, y por balística pudieron demostrar que fueron esos policías los que mataron al Mocho, a Rodolfo, a Carvanor. Eso logró demostrarse y estuvieron detenidos muchos años estos policías. Y el hermano Leñez Vilita, el tal Leñez Vilita, logró descubrir que la muerte provino por orden directo de este mitómano de Luis Gustavo Morales. Mandó a matar al hermano porque sabía muchas cosas, porque antes previamente los había captado para que se convirtieran en miembros de la élite, del grupo de seguridad élite de allá del templo y de su persona. Este señor, cuando se sale, Kelium lo manda a matar. Y Juan Rúa Marulanda, que es el hermano, empezó a investigar porque también tenía antecedentes y experiencia por la época de la violencia de Pablo Escobar y por la época de la violencia que ha sufrido nuestro país Colombia, por la guerrilla, paramilitarismo y todo lo demás. Muchos jóvenes de Medellín tenían conocimiento de esas cosas, por allá de los barrios, por allá de las comunas, tenían conocimiento de armas, de explosivos, de todo eso. Y entonces esas personas, al llegar al templo, Kelium los capta y los convierte en miembros del equipo de seguridad, de la élite de seguridad. Cuando esta gente se salía y hablaban, entonces ya se convertían en un peligro para Kelium, que se le cayera toda su farsa, y entonces los mandaba a matar, dicho por esta misma persona que está hablando acá en este video. Eso está en los expedientes en la ciudad de Medellín, cómo los policías mataron a Rodolfo el Mocho Carvanor. Hay pruebas de eso. Su hermano, el que era el tal maestro Harjodur, él lo llamó, este mitómano de Luis Gustavo Morales, este hipócrita, mandó a su hermano, el maestro Harjodur, maestro entre comillas, lo mandó a esclarecer lo del hermano, cuando Luis Gustavo Morales era el que lo había mandado a matar. Uno de los que ayudó a develar y a demostrar que dio información de todo esto fue Albeiro Ospina, el maestro Alanday. Alanday, sí, claro, yo lo conocí a Alanday. Será miembro del Tao y lo mandó a matar. Kelium. Por eso es que mucha gente que ve que yo hablo de este señor y muestro mi cara, me mandan mensajes diciendo: pilas, tenga mucho cuidado porque esa gente es peligrosísima. Yo creo que usted es un suicida. Yo creo que usted está poniendo en riesgo su vida y la de su familia, porque se sabe, porque allá en la fiscalía reposan archivos y denuncias donde el presunto autor intelectual de varias muertes y desapariciones de miembros, ex miembros de esa secta, ha sido el mismo viejo Luis Gustavo Morales Sierra. Resulta que cuando yo pertenecí a la secta Tao, en todos los años que ya pasaron, yo escuchaba de miembros de la secta que de un momento a otro aparecían muertos. Y qué extraño que esos miembros generalmente era porque o se habían salido o le habían dicho cosas a aquel delante de todos los demás. Yo supe de un señor Joya, no sé si era el apellido o el simbre, que le decían Joya, que ese señor un día en una comunicación con el viejo Kelium le empezó a decir un montón de cosas, que era un tramposo, que era un tramullero, que era un estafador, y ese señor extrañamente apareció muerto por allá, dice que lo había atropellado un carro. Y entonces los miembros de la secta le decían a uno: no, es que eso fue por meterse con el maestro, y como se metió con el maestro, entonces mire, el karma le cobró, supuestamente. Ese era el cuento. Dios
lo castigó matándolo. Pero ¿y qué tal que hubiera sido que el mismo maestro Kelly lo hubiera mandado a desaparecer? Y así varias personas aparecían muertas. Así pasó presuntamente con un señor que se llamó Pinchau Zampayo, que era el abogado de la secta al principio, cuando esa vaina empezó, que se llamaba Iglesia Cristiana Universal de Rescate Interoceánico, Movimiento SOS, yo no sé qué, un nombre todo largo ahí. Quien hizo esa personería jurídica y toda esa documentación fue un abogado que era de apellido Pinchol Zampayo. Aparentemente ese señor empezó a denunciar a este señor Kellum y según se dice apareció muerto. Entonces es realmente una secta peligrosa. Puede realmente estar uno en riesgo por estar hablando de esta gente. Entonces pues es terrible, da miedo, en serio da miedo. Pero acá seguiremos denunciando y hablando acerca de estas cosas porque no lo hacemos por buscar dinero, ni por buscar fama, ni por buscar ningún otro propósito. Porque los miembros de esa secta dicen que es que a nosotros nos pagan. No, a mí ni a ninguno de los que yo conozco que hablamos de estas cosas nos pagan ni siquiera un solo centavo, un solo peso. Solamente hablamos de esto porque fuimos tal vez miembros inocentes que caímos en las redes de esa secta, allá creyéndole a ese señor, pensando que ese señor era Dios, y resulta que de Dios nada, y antes eras un delincuente, señor, terrible violador, porque de eso sí ya sabemos, y también reposa en la fiscalía archivos de asesinato. Entonces es tremendo eso, porque se le cayó a uno la máscara a ese señor. Es terrible, es bastante, bastante terrible. Ayudó al hermano del Mocho, le dio información sobre todo esto. Más adelante Luis Gustavo Morales, cuando se da cuenta que Albeiro Espina, el tal maestro Qué miedo, Landay, en serio, para qué él era miedo. un peligro, Luis Gustavo Morales lo mandó a asesinar y mandó al grupo de Medellín, al grupo élite de Medellín, nos mandó a asesinar a Albeiro Espina, que estaba saliendo de una sede allí en el barrio en Medellín. Luis Gustavo Morales lo mandó a asesinar. Y quienes hicimos esto por orden de Luis Gustavo Morales, le pagamos a un drogadicto 80.000 pesos y le dimos 2 roches para que con un silenciador le diera varios tiros. Este hombre detonó varios impactos en la cabeza de Albeiro Espina Landay, pero logró sobrevivir a eso. Pero la orden directa, puedo decirlo, provino de este mitómano Luis Gustavo Morales. Así Ay, como Dios mandó a mío. asesinar a Carfanor, al Mocho, mandó también a asesinar a Albeiro Espina, a Landay, al maestro Landay, al tal maestro Landay, que él llamaba Landay, porque era considerado un enemigo. Y cuando Luis Gustavo Morales veía que tenía un potencial enemigo, lo mandaba a eliminar, fuera con el grupo élite de Medellín, otra gente de Cúcuta o de Bogotá. Pero lo interesante era que tiene gente que hace el trabajo sucio, y a la gente le induce a hacer ese trabajo sucio hablándoles de la Biblia en el nombre de Dios. Qué Por eso miedo. este mitómano de Luis Gustavo Morales no solamente es un mitómano, un violador, un estafador, un usurpador, sino que también es un asesino y homicida que tiene sus manos manchadas de sangre y de secuestro. Y de todo esto hay un expediente que figura en la fiscalía, donde está ese expediente con el fiscal 30 especializado de la Unidad Nacional de Derechos Humanos y de Derecho Internacional Humanitario. Más de 30 personas, monjes del tal Canda de la Tierra, niñas que fueron violadas, hombres que participaron en secuestros de asesinatos y otros mandados por Luis Gustavo Morales, todos estos dieron declaración ante el fiscal 30 especializado, siendo testigos de los actos de violación, secuestro, asesinato y robo por parte de Luis Gustavo Morales, y hay expedientes en la Unidad Nacional de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario. Por eso fue que se hizo
El El allanamiento. allanamiento allá entre Duitama y Charalá, a la otra en la finca, al otro monasterio, y cuando fue la policía, la SIJIN, el ejército, el avión fantasma, cuando fueron al allanamiento, no lo lograron ubicar por los anillos de seguridad que él tenía con comunicaciones y de gente, pero lograron allí en la finca, en ese tal monasterio, encontrar carros sin placas, motos sin placa, equipos sofisticados de comunicación, granadas, equipos bélicos y munición de uso de fuerza privativa de las Fuerzas Armadas, porque este hombre maneja armas y maneja gente. Ay, 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 ay. Ahí estaban mostrando imágenes del reportaje que hizo en Noticias RCN de cuando fue el allanamiento al templo. Y ahí está este señor diciendo dos cosas bastante delicadas. Número uno, que él era sicario, era mandado por Kellogg a matar personas. O sea, él hizo parte de ese grupo élite de asesinatos o de sicarios. Y número dos, que el allanamiento del templo fue porque habían hecho las denuncias de asesinato y ahí mostraron las capturas de pantalla de las denuncias de lo que reposa en la fiscalía, motivo por el cual se hizo ese allanamiento. Y allá los monjes y los miembros de esa secta dicen que es que no, que la policía injustamente se metió allá a dañar la paz del lugar, y resulta que era porque habían unas denuncias, había una razón, un motivo. No se hace un allanamiento porque sí. Para que exista una orden de captura judicial hacia una persona, debe tener razones importantes que lo califiquen para ello. En el caso de Luis Gustavo Morales Sierra alias Kelium, no solo tiene un antecedente penal, tiene una gruesa lista de crímenes agravados que lo califican para tener orden de captura. Uno de los tantos delitos por el que se le acusa es el abuso carnal violento a menores de 14 y 18 años. Estas demandas fueron hechas por jovencitas que lograron huir de manos de su raptor y presentaron sus denuncias ante fiscalía. Otro de los delitos señalados fue por homicidio culposo, denuncia hecha por parte de los familiares de los asesinados, presentando pruebas importantes ante la fiscalía que señalan a Morales como presunto autor intelectual de los asesinatos. También se le imputaron delitos por porte ilegal de armas, concierto para delinquir, obstrucción de la fuerza pública entre otros. Estas investigaciones reposan en la Fiscalía Segunda de Bucaramanga, en Medellín y Bogotá. La Fiscalía contiene pruebas reina, documentos y los testimonios de más de 15 denunciantes que fueron razón suficiente para que la Unidad de Derechos Internacionales Humanitarios y la Fiscalía General de la Nación interpusieran un allanamiento al Templo Vegetal Sacro Aquarius el 25 de noviembre del 2004, y dieran orden de captura a Luis Gustavo Morales Sierra, Omaira Calderón, Joab Morales Calderón, y sus cómplices que se encontraban escondidos en el interior del templo, y que lograron huir vivos horas antes del allanamiento con ayuda de miembros claves de la secta hacia Venezuela. ¿Qué pasa cuando un delincuente es hallado presuntamente culpable por las pruebas y testigos? ¿Cuál es la reacción de todo delincuente? Tiene 3 caminos. Primero, entregarse a la justicia, reconocer sus delitos para que su pena disminuya y pueda recibir una condena mínima ejemplar. 2. Declararse inocente, presentándose ante la ley, dando la cara para esclarecer los hechos, y demostrar al mundo con pruebas fehacientes que es inocente. De esta forma la justicia toma su caso e investiga ambas partes, y un juez especializado, al finalizar el proceso investigativo lo declara culpable o inocente. Si es culpable estará mucho tiempo tras las rejas, lugar donde debería estar con sus cómplices. Si llegara a ser inocente, estaría gozando de su libertad en Colombia, y los cargos existentes de su antecedente judicial fueran removidos. La tercera y última salida, que fue la que tomó Morales, y la que toma la mayoría de los delincuentes que son culpables, es escapar y huir de la justicia, ya que estos no pueden demostrar su inocencia. El caso de Morales y sus cómplices sigue en proceso en la Fiscalía colombiana, y aunque tiene abogados tratando de desestimar las demandas, no han podido ni podrán hacer nada para levantarlas. Quedan muchas preguntas sobre esto que se responden por sí solas.
Si los Morales y sus cómplices fueran inocentes, ¿por qué no se presentaron ante la justicia con pruebas y testigos para demostrar su inocencia? ¿De qué huyen los Morales padre e hijo alias Kelium y Samael si son inocentes? ¿Dónde están los 50 millones de taoístas que pueden ayudarlos internacionalmente? ¿Por qué se hicieron pasar por muertos después del allanamiento del 2004? Cuando el pasado 15 de noviembre de 2019 se pronunció públicamente alias Kelium después de largos años de su supuesto asesinato, donde intentó enviar un mensaje donde se encuentra vivo para advertir a su agonizante pueblo a no creer en los testimonios de las víctimas reales de abuso sexual en diferentes templos. También existen comprometedoras narraciones de ex monjes testigos que pesan en sus costillas por actos de corrupción y homicidios. Lo que sí es muy claro aquí, es que a Morales le preocupa notablemente que se desentierren esos muertos en su contra, y su pueblo sepa de una buena vez la verdad sobre su oscura vida secreta. Y porque su ex nuera Falavitkal la misma Gaia, y Cumido le conviene defender a su ex suegro Morales, se ven empujados a una campaña de moralismo, oscurantista medieval, para condenar a los infiernos a quienes se atrevan a conocer su pasado. Lo que la masa crítica debería saber es que Morales y sus cómplices no los desapareció el gobierno colombiano, estos huyeron escondiéndose en Venezuela por mucho tiempo, ellos aún continúan vivos, alias Kelium ahora se esconde en Ecuador con su actual concubina Tobasla, y varios de sus sirvientes que siguen sus órdenes. Mientras tanto, su arrebañado pueblo sigue llorando la supuesta desaparición de sus líderes haciendo marchas infructuosas en protesta por el paradero de estos. Otros llegaron a atravesar el límite de la estupidez, protagonizando ridículos discursos leídos, dentro del Congreso de la República de Colombia en Bogotá, para sentirse orgullosos de defender a un delincuente que se ríe en la cara de todos. Un circo mediático más, orquestado por los Morales y como alias Kelium le saca partido a todo lo que puede, se inventó un lucrativo ayuno con jalea real de su estafadora industria Induapis, cada 25 de noviembre pone a ayunar a todo un pueblo ciego para rezar por el muerto que sigue vivo. Por ejemplo, en Ecuador todos los años se ha venido engordando la tradición de ayunar consumiendo una costosa jalea real comprada a los monjecitos del templo, así se ha venido proliferando esta estrategia de marketing a otros países, donde se aprovechan de la buena fe de los fieles para hacer las ventas más agresivas de la temporada, recordando a los pobres dioses desaparecidos, obteniendo una librita de jalea real en la módica suma de 1.400.000 pesos colombianos, para así mantener a un pueblo enfermo de idolatría, cayendo en la estupidez colectiva, sumidos bajo un total control emocional, físico y mental. No se pierdan la... Esto es impresionante. Esto es impresionante porque se le cae a uno realmente la máscara. Este es un señor que presuntamente mandó a matar personas que ya no le convenía, que a lo mejor habían sido miembros de su secta y se salían de esa secta y sabían mucho, entonces los tenía que desaparecer, y realmente es bastante complicado dar a conocer estas cosas sin correr riesgo de pronto de amenazas o incluso de perder la vida. Continuaremos compartiendo estos mensajes y ojalá todo salga bien y nos veamos en el siguiente. Chao, chao.